Muy buenas, Atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Esta vez sí, esta vez hemos podido grabar juntos. Los problemas técnicos creo que todavía continúan, pero próximamente estarán solucionados. Hoy sí que podemos grabar este informativo colchonero, episodio número 19, donde, bueno, como ayer no hubo análisis del partido contra el Almazán, vamos a hablar un poquito lo que nos pareció rápidamente el partido, rueda de prensa de Simeone. Vamos a leer las declaraciones porque no hemos podido encontrar el vídeo de la rueda de prensa y demás noticias, como por ejemplo el notición de Gavi que ha dado hoy marca. Bueno, el United volvería a insistir por Joao Félix y muchas más noticias, así que nada, podemos comenzar. Hay que aprovechar que hoy sí que podemos grabar. No garantizo que pueda estar la semana que viene porque el problema que comenta Dani pues aún persiste. Ojalá se solucione pronto. Así que vamos a por este informativo 19 que creo que hay cosas bastante interesantes. Pues comenzamos. Y como decimos, ayer no hubo análisis post partido de ese Almazán 0 Atlético de Madrid 2. Vamos a dar un poco nuestras impresiones del partido. En lo meramente futbolístico, yo creo que fue un partido típico de Copa del Rey entre un equipo grande de primera división y un equipo pues más modesto, ¿no? Yo creo que el Almazán intentó parapetarse atrás, encerrarse como es lógico. De hecho, al Atlético de Madrid le costó bastante marcar el primer gol. Tuvo varias ocasiones, muy buenas Jaime, ¿qué tal? Hasta que consiguió el gol y bueno, ya cuando lo consiguió bajó bastante el ritmo, ya estaba algo bajo al principio, pero bajó aún más el ritmo. Todavía hay jugadores que no corren todo lo que deberían y bueno, ya en la segunda parte fue también otra típica segunda parte de un equipo que está por delante del marcador y que es muy muy superior y bueno, el Almazán ya no podía físicamente, también la calidad se notó y el Atlético de Madrid consiguió el segundo gol de Joao Félix, un partido típico, como digo, de Copa del Rey entre un equipo grande y un equipo modesto, pero todavía nos dejan algunas impresiones de ciertos futbolistas de que quizá la cosa no va con ellos. Sí, a mí me dio esa sensación y luego también se ve un poco la carencia ya técnica de algunos jugadores, la falta de talento individual, porque al final hay muchísima diferencia, estamos hablando de quinta, con jugadores de primera división y también la falta de gol que tiene el Atlético de Madrid, que necesita un montón de oportunidades para hacer gol. Es cierto que el Atlético de Madrid estuvo muy cómodo porque el Almazán no creó, pero como es normal, al final lo que comento, que hay mucha diferencia. Pero creo que eso puede ser la parte negativa. Pero del partido de ayer, que podría ser un mero trámite, creo que se pueden sacar cosas bastante positivas. Creo que el mensaje de Simeone fue clarísimo a la plantilla. Aquí hay que estar hasta el último momento. Llevamos mes y medio en el que muchos jugadores están andando y no están dando lo que tienen que dar hacia el Atlético de Madrid. Y por eso vimos cómo muchos de ellos tuvieron que jugar 90 minutos. Alguno yo creo que no le gustó mucho porque vimos futbolistas que volvieron a andar y jugadores que entraron en la segunda parte, por ejemplo Jiménez o De Paul, pues iban al ritmo que iban. Pero creo que fue un mensaje bastante claro que luego mantuvo en rueda de prensa y luego saco otras cosas también positivas. De nuevo, volvió a brillar la afición y demostrando que se está en las buenas y en las malas, pero sobre todo en las malas hubo un desplazamiento masivo a los pajaritos, a Soria, y creo que otra vez, como comento, se vio lo que es la afición del Atlético de Madrid y hubo dos cosas que me gustaron mucho, sobre todo el apoyo que se mostró a Simeone, algo que, bueno, una relación que a lo mejor se pudo romper también en Soria, en ese caso en el Burgo de Osma, ahí comenzó que, y se empezó a decir que no se iba a cantar a Simeone, el Frente ayer publicó una publicación en Twitter donde subía una foto de Simeone con la Copa del Rey mostrando su apoyo y luego en el campo se mostró y sobre todo lo que hay que destacar que se cantó hacia alguien que no se canta hace mucho, que es la directiva. Veremos si esto se traslada al Metropolitano, ambos cánticos, ojalá, porque está bien identificar quién es el principal problema de la situación del Atlético de Madrid. Y por último, de lo positivo que sacó del partido de ayer es el compromiso, sobre todo de un futbolista en concreto, como es Antoine Griezmann, que demostró ser un líder en el Atlético de Madrid, lo es de la selección francesa, es el mejor jugador del Atlético de Madrid y no paró de correr. Y eso que ayer no veía un Griezmann muy inspirado, no le salían las cosas, pero mostró el compromiso que debe demostrar cualquier jugador del Atlético de Madrid. Y luego la otra, que nos despedimos hasta el 21 de diciembre, que creo que va a ser un tiempo que
va a venir muy bien al Atlético de Madrid. Sí, el 21 de diciembre hay partido de Copa del Rey, el próximo miércoles 17 es el sorteo de la segunda ronda, así que ahí conoceremos nuestro rival. Sobre los cánticos, esperemos que algo haya cambiado, porque hacía muchísimo que no se cantaba en contra de la directiva ni de Cerezo, y hacía bastante que no se cantaba a favor de Simeone. Ayer eso cambió, veremos a ver cómo dice Diego si se traslada eso al Metropolitano, pero es un buen síntoma de que, bueno, Simeone sigue teniendo apoyo en grandísima parte de la afición. Vamos a ver también un vídeo que se ha hecho viral del CM del Almazán con la bandera del Atlético de Madrid, porque, bueno, también hubo ayer un sentimiento de hermanamiento. Bueno, son los detalles que nos gustan también de este formato de la Copa del Rey. En general hubo un grandísimo ambiente, no solo también del Atlético de Madrid, sino también de la afición del Almazán. Yo creo que hicieron también cánticos en conjunto y ya veis aquí la imagen de toda la plantilla del Almazán agradeciendo también el apoyo y la acogida de los aficionados del Atlético de Madrid. A mí la Copa me parece un trofeo precioso y más desde que se ha puesto a un único partido, salvo las semifinales, y ves como equipos muy modestos, equipos de pueblo donde sus jugadores pues tienen una vida normal y corriente, tienen la oportunidad de que puedan salir en televisión, jugar contra profesionales y luego ver estos ambientes es precioso. Es una jornada que se vio desde el principio ese hermanamiento que hubo entre el Atlético de Madrid, el pueblo de Almazán, que estuvo lleno con jornadas. El pueblo había preparado para actividades para toda la gente y hubo muchísima actividad por el pueblo y luego se trasladó al campo y aquí vemos estas imágenes que creo que son preciosas y luego el Atlético de Madrid lo que tiene que hacer es ir a por la Copa del Rey por cómo está la situación y porque es un trofeo que las últimas temporadas no se ha competido, otras veces porque se jugaba con un equipo B, se tiraba mucho de no de canteranos, porque sí que jugaron canteranos, pero se iba más con el equipo B y nos acabó zumbando la cultural, el Cornellá, y ayer fue totalmente distinto la imagen y el mensaje que mostró el Atlético de Madrid, que da igual el rival, que van a ir con todo. Vamos a leer también las declaraciones de Simeone en rueda de prensa. Como hemos dicho, no hemos encontrado el vídeo, pero bueno, las leemos. Sobre el triunfo del Atleti ayer, valoro la victoria con alegría por haber vuelto a ganar. Costó como lo vieron, en el primer tiempo tuvimos muchas y no lo logramos hasta más allá del minuto 30. No es fácil entrar cuando un equipo se cierra, es lo lindo del fútbol y me emociona que puedas competir, estés en la categoría que estés. Por nuestro lado, el temple de seguir insistiendo y buscando el camino para estirar el marcador y lograr esa tranquilidad que no estábamos teniendo. Sobre el orgullo local, dijo, me gusta el fútbol en general y estos torneos son muy bonitos porque no te permite relajación, juegues ante quien juegues. Felicitar al rival y agradecer a toda la gente del Atlético que vino, nos alentaron y no estamos mereciendo tanto cariño como se nos dio. Estar juntos nos hace bien y nos hace crecer. Que este parón sirva para limpiar un par de cosas que hay que hacer sobre este parón. Insistiendo, preguntando a los periodistas, dice, ya no vamos a poder decir por qué está el Mundial. A ver qué titular utilizamos ahora como excusa. La realidad es la que es. Hicimos un gran esfuerzo, como Griezmann. Por eso es campeón del mundo. Estos jugadores generan compromiso y uno se siente identificado cuando el equipo muestra eso. Sobre qué buscaba con el 11, que hubo muchísimos, bueno, todo el equipo era prácticamente titular, dijo, buscaba ganar, absolutamente ganar, intentando poner a los que creíamos. Y sobre la actitud seria del equipo, dice, por eso hablo de la identificación, lo haces con algo que me gusta ver y siento propio. Hace muchos años que trabajamos en una línea y no la podemos negociar. Si estamos cerca del trabajo, correr y estar todos cerca de un objetivo, estaremos mejor. Y termina también hablando, bueno, además del Almazán, hablando del sistema de 5-4-1, dice, habíamos visto varios partidos, jugaban 5-4-1, imaginábamos que podían repetir, generan orden, trabajo defensivo y nerviosismo en el rival. Me encanta el fútbol general porque se puede competir en cualquier categoría y termina también con cosas a mejorar en este parón. Hay que sentarse a ver la velocidad, la intensidad, jugar en los espacios largos, más recuperaciones, presión tras pérdida, más velocidad en espacios reducidos, 1-contra-1 cuando el partido se traba y sobre todo la ilusión. Es lo que más necesitamos recuperar. Este tiempo nos vendrá bien y nos hará recuperar eso. En concreto de las recuperaciones se acabó matizando que no hay muchas veces, y es cierto, el Atlético de Madrid necesita recuperar en el centro del campo. Muchas veces vemos cómo nos ganan esa zona y si te ganan el centro del campo poco puedes hacer, pero de estas declaraciones de Simeone post partido yo destacaría lo del Mundial, que ya después de este parón no va a haber la excusa del Mundial, que está el Mundial. Ahora muchos jugadores se ha visto que no han rendido por el tema del Mundial, se ve que no hay esfuerzos por miedo a lesionarse. Yo entiendo que tengan como prioridad el Mundial, es el trofeo, el campeonato más bonito para un futbolista, que encima se da cada 4 años y es muy difícil llegar ahí arriba,
pero creo que algún jugador no ha estado a la altura, no ha sido profesional, al igual que hay otros que sí que lo han hecho. Vemos el caso, yo creo que el gran ejemplo de futbolista que va al Mundial y encima va a ser el líder de su país, que es Griezmann, ha demostrado que sí, está al Mundial, pero también puede rendir con el equipo. Y ojalá este parón sirva para resetear, que haya trabajo en las oficinas, porque lo veo fundamental. El Atlético de Madrid necesita una reestructuración de plantilla, tiene que haber salidas, con las posibles salidas tienen que originar llegadas y ver sangre fresca, y es la forma, yo creo, de al menos levantar un poco la temporada, buscar la clasificación para Champions como sea, y que nos sirva la Copa del Rey como trofeo que ilusione y mantenga al Atlético de Madrid la esperanza hasta el final de temporada con este trofeo. Y yo creo que es el único que te garantiza, no es que te garantice, sino que te permite soñar con tocar metal a final de temporada. Muy interesantes las palabras de un Simeone que, por cierto, ese próximo 21 de diciembre, que es el próximo partido del Atlético de Madrid, cumplirá 600 partidos como entrenador del Atlético de Madrid, con un balance increíble de 350 victorias, 140 empates y 109 derrotas con 8 títulos. Es una barbaridad. Es una barbaridad y al alcance de muy pocos. El que tiene un registro muy parecido es Luis, las dos personas más importantes de la historia del Atlético de Madrid. Así que a 12 partidos ya está el cholo de Luis. Y bueno, ayer también dejó algo curioso el partido porque, bueno, se conocían las bajas de Carrasco, de Morata, de Reguilón y de Saúl, que se sumaban a las de Condovia. No, creo que Lemar tampoco estaba, si no me equivoco, no recuerdo bien. Pero bueno, las de Carrasco, Morata, Reguilón y Saúl se comunicaron prácticamente 24 horas antes del partido, sobre todo las de Carrasco y Morata. Y bueno, Reguilón también, que parece que está hospitalizado por bueno, un dolor en el estómago. Y la de Saúl, en el mismo 11, también se dijo que estaba indispuesto. Así que son 4 futbolistas que no estuvieron ayer por causas que no dejan muy claro, quizá Reguilón un poco más, pero no dejan muy claro cuál de verdad fue el problema para que no estuvieran en el campo ayer. Sí, un poco sospechosas, pero bueno, igual es cierto que han caído lesionados. Lo único que ya vuelves a temer por el posible compromiso. Ojalá pues no quede en nada, que puedan irse a jugar el Mundial que tanto tiempo llevan buscando. Y bueno, que estén enchufados a la vuelta. Lo que no se puede permitir es lo que ha ocurrido en estos últimos meses. Gracias a Gabriel 2008 por el follow. Y bueno, hablando de... Ahora hablaremos de más mundialistas, pero los 11 que no van a ir al Mundial, ya sabéis, 11 jugadores de la plantilla irán al Mundial y otros 11 no irán, es la mitad de la plantilla, van a tener vacaciones hasta el 24 de noviembre. Después, a partir del 3 de diciembre, podrían volver más jugadores mundialistas después de que sus selecciones puedan caer eliminadas. Así es, y luego de esos jugadores creo que hay bajas que, bueno, se preveía que pudiesen ir, sobre todo la de Mateus Cunha, que había entrado a las últimas convocatorias con Brasil. Lo único que los últimos meses de Cunha son bastante malos, y eso hacen que se quede fuera de Brasil. Y luego Correa, que lo de Correa a mí sí que me ha dolido más, porque Angelito es una persona que yo creo que se ha ganado el cariño de toda la afición del Atlético de Madrid con compromiso. Lo único que lo mismo, ha pegado un poco de bajón en estos últimos meses, y tiene que ser un palo para él, porque en el último año y medio, en los últimos 2 años, había entrado en todas las convocatorias de Argentina, siendo un jugador con un rol de revulsivo, un rol secundario en la selección, pero importante. Así ya han hablado muchas veces compañeros, incluso Scaloni, de la importancia que tenía Ángel Correa, pero al final va el otro Correa, Joaquín Correa, al Mundial, y se queda Angelito fuera del Mundial. Sí que es cierto que antes de ese año y medio, esos 2 años, Correa no había tenido mucho protagonismo con la selección, iba a alguna convocatoria, pero luego no era un habitual. Lo único que en estos últimos meses sí que era un jugador que entraba en absolutamente todas las convocatorias, y es un palo para Angelito. Sí, lástima lo de Ángel Correa, que yo creo que se merecía también ir con Argentina. Ya dijimos en el anterior informativo que tenía Scaloni la duda entre él o Foyth para completar esa lista de 26 jugadores, y también su mujer se ha manifestado en redes sociales e incluso San Lorenzo, el club del que salió Ángel Correa, en favor del argentino. Así que nada, se queda aquí en Madrid trabajando con el resto de sus compañeros. Igual podría coincidir ya con Gavi, porque ha salido la noticia de Marca, de David Medina, que el Atlético de Madrid estaría cerca de volver a contratar a Gavi, en este caso en un puesto que no se ha especificado del todo, pero parece que en Secretaría Técnica, junto a Andrea Berta, quizá encargándose un poquito más de los fichajes, no tanto como entrenador. Así que, bueno, este parón puede ser clave para que Gavi vuelva al organigrama deportivo del Atlético de Madrid.
Podría ser en la dirección deportiva junto con Andrea Berta, y creo que la vuelta de Gavi, sea, donde quiera él, es una grandísima noticia para el Atlético de Madrid porque es lo que necesita el club. Gente que sepa lo que es el Atlético de Madrid, que entienda lo que significa el Atlético de Madrid, y luego pues Gavi ya sabemos el cariño que le tenemos cualquier Atlético, y va a venir a sumar y ojalá ayude al club a conseguir los objetivos, y si se encarga de la dirección deportiva, pues a ver si nos ficha unos cuantos buenos jugadores Gavi. Antes de continuar, bueno, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo, que de padres a hijos, y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Sobre todo ahora que no hay tanto fútbol del Atleti, pues si os suscribís y dais a la campanita, pues estaréis atentos a cualquier vídeo que subamos. Hemos hablado de Gavi, alguien que se mereció ir a la selección española en ese Mundial de 2014, no fue. Sí que irán los 3 jugadores del Atlético de Madrid españoles, Coque, Llorente y Morata. Oficialmente están convocados por Luis Enrique, como vimos el viernes. Y sobre todo Coque, como siempre suele pasar, recibe críticas. ¿Por qué va Coque? ¿Por qué va seleccionado Coque? Vamos a escuchar las palabras de Luis Enrique en la propia rueda de prensa después de dar a conocer la lista, porque habla muy bien de Coque, como siempre ha hecho. Con Coque no tengo ninguna duda. Ninguna duda de ningún tipo, más allá de que cuando tiene esa pequeña lesión y me informo y veo que puede estar a disposición, Coque es una garantía para cualquier entrenador, me atrevo a decir. Puede jugar de pivote, puede jugar de interior, lo que aporta al grupo desde dentro, desde fuera. No es que le haya esperado, porque ya le he visto jugar algunos minutos, era una lesión muy pequeña, ninguna duda, nada que esperar, solo esperar a que llegue el lunes para que esté de nuevo con nosotros. Luis Enrique lo vuelve a dejar claro, para él Coque es imprescindible en la selección. Así es, pero como dice él, para cualquier entrenador, y Coque a lo largo de su carrera, por mucho que haya gente que diga que tiene esa carrera gracias a Simeone y que he confiado siempre en él, los entrenadores que ha tenido en el Atlético de Madrid obviamente ha sido Simeone, porque cuando empezó a ser importante es el propio Simeone quien paró la cesión al Málaga y ya se quedó en el Atlético de Madrid y fue muy importante, pero con Lopetegui lo mismo, con Del Bosque lo mismo, y estamos hablando de un futbolista que va a jugar su tercer mundial, ha jugado 2 Eurocopas, y Luis Enrique siempre lo ha dicho lo importante que es para él. Coque, veremos a ver cómo llega al mundial después de esa lesión, en qué ritmo puede tener en los partidos con la selección, pero vamos, lo de Coque, su carrera es, yo creo que de las mejores que ha tenido un jugador que se ha quedado siempre en el Atlético de Madrid, siendo muy importante con el club, pero también con la selección española. Así que 3 mundiales es de un palmarés digno de admirar, y ojalá le vaya a la selección española y vivamos también un buen mundial. Sí, ojalá Coque nos traiga esa segunda Copa del Mundo. Lo veo complicado, pero bueno, todo puede pasar en este Mundial de Qatar. Es fútbol. Sí, todo puede pasar en un Mundial, la verdad. Esperemos que España llegue por lo menos bastante lejos. Y bueno, siguiendo con la selección española, también decir que Sergio Camello, Rodrigo Riquelme y Manu Sánchez, jugadores del Atlético de Madrid cedidos en Rayo, Girona y Osasuna respectivamente, van a ir con la sub-21 a un amistoso contra Japón el próximo 18 de noviembre. Así que también fecha interesante para poder ver a estos jugadores en la selección sub-21. Así es, la representación atlética no se queda solo en la absoluta, también Camello, Riquelme y Manu Sánchez se suman con la sub-21, y un Rodrigo Riquelme que hoy ha marcado un auténtico golazo en ese partido de Copa del Rey, y veremos si alguno de ellos está el próximo año. Yo creo que Riquelme va a formar parte de la primera plantilla, Manu Sánchez me genera más dudas, y Camello veremos, porque los últimos partidos de Camello con el Rayo Vallecano tiene cosas muy buenas. Sí, golazo de Rodrigo Riquelme, otro más, recordando el que marcó a la Real Sociedad, si no me equivoco, por toda la escuadra, y también ha marcado Sergio Camello con el Rayo Vallecano en el día de hoy en Copa del Rey, así que también darle la enhorabuena por la participación goleadora de ambos jugadores. Vamos un poco al mercado, hay rumores, más rumores sobre Joao Félix, ya hablamos de ese interés del PSG, de Jorge Méndez de llevar a Joao Félix al PSG, lo decía Mateo, lo decía Le Parisien, y ahora la SER añade, bueno, que el PSG sigue interesado en Joao Félix, pero también el United, dice la SER, podría intentarlo por Joao Félix este invierno, eso sí, con una oferta quizá más baja de la que supuestamente hizo este pasado verano. En verano se hablaban de unos 130 millones por Joao Félix, ahora pues ha podido cambiar el panorama. La oferta del Paris Saint-Germain pasa por una cesión y luego una opción de compra de cara al próximo verano. Veremos si al final avanza esto, sería una opción de compra obligatoria o no obligatoria, como es el caso de Álvaro Morata, o también queda la otra opción, que es que Joao Félix se quede
y va a depender un poco de las ofertas que lleguen por él y por el resto de compañeros. El Atlético de Madrid tiene que vender, y el problema del Atlético de Madrid que no hay muchos jugadores. Por querer, yo creo que quieren que salgan muchos futbolistas, pero ahora hay que ver quién tiene mercado, y Joao Félix es uno de esos futbolistas que tiene mercado y que puede dejar dinero en el Atlético de Madrid para solventar las pérdidas que hubo, para solventar el problema económico, y luego si quieres fichar necesitas vender. Así que veremos qué pasa con Joao Félix. Sí que va a haber ahora mucho rumor, no solo de Joao Félix, sino de todos los futbolistas, de posibles fichajes, posibles ventas, porque ahora se acaba el fútbol de clubes, empiezan las elecciones. Sí que es cierto que mucho protagonismo se lo llevará el Mundial, pero también habrá que vender con nombres, y de tanto de ventas como de llegadas, y va a ser un mes movidito, pero hay que recordar que hasta el 31 de enero puede salir y entrar algún futbolista. Sí, porque como dices, además de Joao Félix, también David Medina apunta a De Paul como una posible figura a poner en el mercado de fichajes, y sobre todo se habla de Cuña en las últimas semanas, en los últimos días, porque también David Medina en Marca dice, además de la información que ya dimos el otro día, que Cuña podría estar en la rampa de salida, siendo quizá uno de los protagonistas del Atleti en cuanto al mercado de fichajes para dar algo de dinero. Ya hablamos que el Atleti, según Goal, podía pensar en unos 35 millones, algo más de lo que pagó por Cuña Alerta de Berlín, así que puede ser uno de los nombres que suenen bastante estos meses. Lo ideal con Cuña, yo creo que es una cesión y ver qué hace en ese equipo. Es cierto que es un arma de doble filo, te puede salir muy bien, que aumente su precio, o también que no haga buena temporada y, claro, pues a ver qué haces con Cuña, que ha perdido valor. Lo único que, no sé, un club un poco más serio, como lo vemos muchas veces en el fútbol inglés, el Chelsea, que ficha muchos jugadores, los cede y al final acaban volviendo porque han madurado y se han convertido en jugadores más importantes. Lo único que el Atlético de Madrid, si llega una oferta por Mateus Cuña, poco hay que hacer. Y bueno, en esa misma noticia, por cierto, en la de Cuña que daba David Medina en Marca, hablaba el periodista de un tirón de orejas de Savic a Saúl. Si recordáis esta imagen de Saúl, agradeciendo el apoyo de los aficionados en Oporto, esto no ha sentado muy bien al vestuario ni tampoco al club, según David Medina, porque Savic le ha dado un tirón de orejas, como digo, porque parece que ha dejado mal al vestuario, porque dicen que el vestuario sí que salió a agradecer y que parece que el único que salió fue Saúl, y por ello ha podido sentar mal tanto al vestuario como al propio club. Bueno, es un gesto que tuvo bastante polémica, el de Saúl y el Porto. Ya hablamos que a veces Saúl tiene esos gestos que, bueno, se pueden catalogar un poco de tribuneros, y parece ser que no ha sentado bien en el vestuario, que Savic se lo recriminó, que van todos o no va ninguno. Lo único que también era una situación que, bueno, después del partido que habían hecho, que se ha vuelto a repetir esa imagen del Atlético de Madrid, pues yo creo que tendrían que haber dado la cara todos y no quedarse Saúl, o que no se hubiese quedado Saúl, pero que se hubiesen quedado todos un buen rato. Al final no lo hicieron así, por lo que pensasen en ese momento, y parece ser que a Saúl le crecen los enanos por todos los lados. Y bueno, vamos a terminar este episodio del informativo con noticia también conjunta, porque según Fabrizio Romano, el centrocampista argentino Mateo Tanlongo fichará por Sporting. ¿Y esto qué tiene que ver con el Atlético de Madrid? Pues que Record, el diario portugués, decía que el Atlético de Madrid y el Brighton estaban detrás de este centrocampista argentino. Así que, bueno, Fabrizio lo ha dado ya por hecho, que fichará la próxima semana incluso Tanlongo por Sporting de Portugal. Así que un fichaje que se le podría haber escapado al Atlético de Madrid, si esto es cierto. Si es cierto, según Record, que el Atlético estaba detrás de Tanlongo. Así que con este jugador, bastante desconocido, por cierto, no podemos decir muchísimo de él porque no lo hemos visto, tiene tan solo 19 años, de Rosario Central. Con él terminamos este informativo. Este episodio número 19 del informativo colchonero, con todo lo que ha podido dar de sí el partido de ayer ante el Almazán en Copa del Rey, la noticia de Gavi, importante, también el rumor del United con Joao Félix, que bueno, va a ser junto a Cuña, De Paul, etcétera, los jugadores que más suenen en estas semanas para salir, si sale alguien del Atlético de Madrid. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, me despido de todos vosotros hasta no sé cuándo, porque a ver cuándo se acaban esos problemas. Pero bueno, hoy hemos podido grabar porque no estaba en Madrid y hemos tenido la suerte de poder quedar para grabar. Y nada, cuando vuelva, pues aquí estaré. Y si no, estará Dani, que seguro que lo hace genial. Y nada, ya ahora cambiará un poco la temática del canal.
porque bueno, ahora ya no hay fútbol, lo centraremos un poco más todo en noticias, a lo mejor hay algún tier list de cómo afrontaríamos nosotros la plantilla y qué cambios haríamos de cara a este comienzo después del Mundial. Así que nada, un placer estar un día aquí más. Pues nada, para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este informativo, qué opináis de todas las noticias, de lo de Gavi, lo de Joao, la posible salida, el partido de ayer ante el Almazán, la rueda de prensa de Simeone. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.